Hola, hoy revisaremos la ley de Charles y de Gay-Lussac. En el texto nos da que la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac son la misma ley. Sin embargo, en la gran mayoría de textos, la ley de Gay-Lussac es diferente a la ley de Charles. Los dos estudiaron el incremento de volumen en los gases, pero Charles lo hizo con la temperatura y Gay-Lussac con la presión. Entonces nosotros veremos únicamente como ley de Charles a esta ley que le ponen como Charles-Gay-Lussac. La ley de Charles está basada en la relación directamente proporcional entre el volumen de un gas y su temperatura, es decir, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si convertimos esta proporcionalidad en una igualdad, obtendremos que el volumen es igual a una constante K que multiplica a la temperatura, y la constante K será igual al volumen sobre la temperatura. Esto para cualquier condición de volumen y temperatura en un gas, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Si un gas se encuentra a un volumen inicial 1 y una temperatura inicial 1, esta constante K será una constante 1. Para un gas que se encuentra a un volumen 2 y una temperatura 2, la constante K será K2. Sin embargo, K1 debe ser igual a K2 para mantener la proporcionalidad. Y de esto se deduce que el volumen 1 sobre la temperatura 1 debe ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2 en una masa puntual de gas a una presión determinada. Y esta es la que conocemos como ley de Charles. En este gráfico podemos observar la variación lineal entre el incremento de la temperatura y el volumen de un gas. La temperatura siempre debe estar medido en Kelvin. A mayor temperatura, mayor volumen. Y esta es una relación lineal. Se justifica este comportamiento del gas usando la teoría cinético-molecular de los gases. La velocidad de un gas está estrechamente relacionada con la temperatura del gas. A menor velocidad de ese gas, tendremos una menor temperatura. Y una menor velocidad del gas significa que manteniendo constante la presión, tendremos una variación en el volumen. Entonces, al aumentar la temperatura, también estamos aumentando el volumen de un gas. Y si se producen menos choques, al disminuir la temperatura, estamos disminuyendo el volumen de ese gas. Recordemos que aquí en la ley de Charles la presión se mantiene constante, no cambia. Pero en la ley de Gay-Lussac, que no la vamos a tocar en este texto, existe una variación entre presión y temperatura. Y esa variación entre presión y temperatura siempre y cuando el volumen se mantenga constante y la cantidad de gas que se encuentra dentro del recipiente también se mantenga constante. Voy a dejar especificada la ley de Gay-Lussac. En la ley de Gay-Lussac, la presión y la temperatura también se relacionan de una forma directa, es decir, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Quitando esta proporcionalidad, la presión es igual a una constante K por la temperatura. Si despejamos la constante K, será igual a la presión sobre la temperatura. Si esta presión es una inicial P1 a una temperatura T1, tendremos una constante K de K1. Para una constante K2 a condiciones de presión 2 y temperatura 2, tendremos esta igualdad. Como las constantes son iguales, presión 2 para temperatura 2 es igual a presión 1 para temperatura 1. Y esta ecuación de aquí es la ley de Gay-Lussac. No la veremos en este texto, sin embargo, es importante dejar sentada que la ley de Charles y Gay-Lussac son diferentes. Esta es la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles es la que estamos estudiando en este momento. Veamos cómo se aplica la ley de Charles. En un recipiente en el que se mantiene la presión constante, un gas ocupa un volumen de 6 metros cúbicos a una temperatura de 270 Kelvin. Pide determinar el volumen que ocuparía si aumentáramos la temperatura hasta 540 Kelvin. De aquí debemos sacar los datos. Debemos tener volumen 1, temperatura 2 y volumen 2 y ver cuál de esos datos nos falta. En este caso nos dice que inicialmente el gas tiene un volumen de 6 metros cúbicos. Por lo tanto, ese es B1. Y a ese mismo volumen, la temperatura es de 270 Kelvin. Entonces, este es la temperatura 1. Nos pide calcular el nuevo volumen, es decir, el volumen 2, que desconocemos, si la temperatura aumenta hasta 540 Kelvin, que sería nuestra temperatura 2. Un incremento de la temperatura nos dará un incremento de volumen. Si el volumen es menor a 6 metros cúbicos, estaría mal resuelto el problema. El volumen debe ser mayor porque la temperatura se está incrementando. Utilizamos la ley de Charles. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Usarla como temperatura 1 sobre volumen 1 es igual a temperatura 2 sobre volumen 2 también es correcto. Sin embargo, aquí la usamos como volumen 1 o como los volúmenes en el numerador porque es más fácil de despejar. Entonces, despejando el volumen 2, lo que nos queda es que
el volumen 2 va a ser igual a volumen 1 sobre la temperatura 1 por la temperatura 2. Y reemplazando valores, el volumen 1 son 6 metros cúbicos. No cambiamos las unidades de volumen porque no nos está diciendo en qué quiere que expresemos el volumen. Si no nos dice en qué unidades quiere que se exprese el volumen, mantendremos las mismas unidades que están en el problema. La temperatura siempre debemos tenerla en Kelvin. Si tuviéramos una temperatura en Celsius, debemos transformar a Kelvin. En este caso, la temperatura 2 es de 540 Kelvin y la temperatura 1 de 270 Kelvin. Resolviendo esta operación nos da 12 metros cúbicos, es decir, el volumen se ha incrementado al doble. Eso quiere decir que la temperatura también debió incrementarse al doble. Siempre que la temperatura se incremente en una proporción determinada con relación a la temperatura inicial, igual ocurrirá con el volumen. Si la temperatura se incrementa en el doble, el volumen se incrementará en el doble. Si la temperatura se incrementa 10 veces, el volumen se incrementará 10 veces. Y aquí nos da unas dos actividades para realizar en la clase o en la casa. Veamos en qué consisten. En un experimento que se desarrolló a presión constante, es importante recalcar que la ley de Charles es a presión constante. Un gas que tiene 275 Kelvin de temperatura ocupa 6 litros de volumen. Entonces ya tenemos nuestras condiciones iniciales. Esta sería la temperatura 1 y este sería nuestro volumen 1. Construya la gráfica del volumen ocupado por el gas en función de la temperatura para valores comprendidos entre 200 y 400 Kelvin. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos construir una gráfica en la cual tengamos como eje X la temperatura y en el eje de la Y el volumen. El problema nos da un punto a 275 Kelvin, es decir, este punto de aquí, 275 Kelvin. Y a 275 Kelvin tenemos un volumen determinado. Luego nos dice que construyamos la gráfica, 3 puntos en este caso porque nos da dos datos más, a 200 Kelvin, es decir, por acá, y a 400 Kelvin, quizás por acá. Entonces tendremos dos datos de volumen que debemos calcular y esos datos calculados de volumen deben corresponderse muy bien con una línea recta. Si la tendencia no es una línea recta, significa que está mal calculado uno de los volúmenes. La tendencia debe ser lineal. Y 4. Un gas que se encuentra a una temperatura de 298 Kelvin, de nuevo ya nos está dando una temperatura 1, ocupa un volumen de 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Tenemos un volumen 1. Nos pregunta, ¿qué volumen ocupará si aumentamos su temperatura en 50 Kelvin? Es decir, la temperatura T2 debe ser igual a la temperatura T1 más los 50 Kelvin que estoy incrementando. Entonces ya tenemos valores de T1, T2 y volumen 1. Lo que nos falta es encontrar el volumen 2 despejando de la fórmula que tenemos acá, o esta de aquí. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Como tenemos que despejar volumen 2, conveniente es ocupar esta fórmula que tiene el volumen 2 en el numerador. Ahora revisamos qué problemas propuestos relacionados con la ley de Charles se encuentran en la página de ejercicios. En la página 140 tenemos un ejercicio relacionado con la ley de Charles y es el ejercicio 4, que nos dice, ¿qué volumen ocupará un gas a 298 Kelvin si a una temperatura de 250 Kelvin ocupa un volumen de 3 litros? Nos está dando cuál es el volumen inicial, que es de 3 litros. Y este volumen inicial de 3 litros ocupa el gas cuando está a una temperatura de 250 Kelvin. Por lo tanto, esta de aquí, 250 Kelvin, sería la temperatura 1. Y nos pide sacar el volumen que ocupará a 298 Kelvin. Esta sería nuestra temperatura 2. Lo que debemos calcular es el volumen 2. Recuerda, en la ley de Charles, la presión se mantiene constante y la cantidad de gas también se mantiene constante. Y esto sería todo relacionado a la ley de Charles. La siguiente clase revisaremos la ley general de los gases.